He dividido el estudio de la piel en 3 vídeos. 2 dedicados a resonancias, el primero de los cuales es este, que va a incluir al final del mismo las interpretaciones energéticas de los distintos tipos de lesiones básicas cutáneas. Y esto porque va a ser un elemento que os va a permitir reflexionar sobre el material que se entregará en el segundo vídeo sobre todos los puntos de los meridianos que poseen acciones cutáneas y cuáles son estas. Y por tanto, cuál es el tipo de diagnóstico energético que predomina en cada uno de los meridianos. Y finalmente otro que he denominado funciones, que no deja de ser una síntesis de lo aprendido, pero más razonada, y yo creo que nos ayuda a fijar las ideas globales sobre cómo enfrentar a un paciente con alteraciones cutáneas. Os propongo analizar las resonancias generales de la piel, porque las enfermedades cutáneas no resultan fáciles de tratar con acupuntura y probablemente es porque conocemos mal los mecanismos, porque la verdad es que en algunos casos se resuelven muy bien. Y como siempre, porque pienso que si conocemos bien la fisiología, es decir, qué mecanismos intervienen, y luego conocemos las acciones de los puntos, no solo de unos cuantos puntos, sino de muchos más puntos de meridianos. Prácticamente la mitad de los puntos de los meridianos tienen acciones sobre la piel. Resulta que tras hacer un diagnóstico a un paciente determinado, nos puede ser mucho más fácil cruzar datos y ver qué tipo de tratamiento le puede reportar más beneficios. Con conocimiento de causa, en lugar de encontrarnos con montañas de asociaciones de puntos sin saber cuál elegir. O sea que vamos allá. Y para hacerlo, puesto que se trata de una estructura material, propongo hacer un somero repaso de en qué consiste este órgano, porque es un órgano, desde el punto de vista de la medicina occidental. Sabemos que en el adulto humano la piel cubre una superficie de unos 2 metros cuadrados y pesa entre 3 y 4 kilos. Su espesor varía entre 0,5 milímetros en las zonas más finas, por ejemplo los párpados, a 4 milímetros en los talones. Está formada por 3 capas o tejidos. De superficie a profundidad, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Lo iremos comentando a continuación, pero curiosamente estas 3 capas no provienen del mismo grupo de células originarias en el embrión. Aquí tenéis un simpático dibujo del blastocele, o denominada cavidad de segmentación. Es la cavidad general primaria de los animales durante su desarrollo embrionario. Se dice general, la cavidad general, porque no está abierta al exterior, y primaria porque es la primera cavidad corporal que aparece en el embrión. Y dicho blastocele está formado de 3 capas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Regresaremos a él. Pero ahora regresemos a la capa más superficial de nuestra superficie cutánea, que es la epidermis, que nos protege contra todos los elementos externos, contra la deshidratación, la fricción y los daños físicos. Los protege de la exposición también a los rayos ultravioletas, a las bacterias, a las sustancias químicas y otros agentes. Las células de esta capa podemos decir que están extremadamente compactadas entre ellas para limitar la penetración de estas sustancias que pueden ser nocivas. Como veremos someramente a continuación, la epidermis contiene a su vez varias capas de células que crecen de abajo a arriba y que acabarán eliminándose por descamación en la parte más superficial, y esto supone que la epidermis es renovada aproximadamente cada 10 días. Las principales células que la forman son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y los linfocitos. Muy rápidamente, los queratinocitos producen una proteína que se denomina queratina. La queratina le confiere al epidermis una dureza y una resistencia de cara a los microorganismos, a los daños físicos y a la irritación por los productos químicos. Por su parte, los melanocitos producen melanina, que, como sabéis, es esta sustancia que protege las células de los daños de los rayos ultravioletas, colocándose por encima del núcleo de las células.
Finalmente, las células de Langerhans y los linfocitos son células que tienen una función inmunológica de defensa contra los agentes externos. Debemos tener en cuenta que la epidermis también impide la pérdida pasiva de agua y contribuye a la hidratación de las zonas internas del cuerpo. Y también que existen las glándulas sudoríparas de la epidermis que participan en la regulación de la temperatura corporal en la medida en que el sudor es excretado por los poros. Os pongo una imagen, pero no vamos a hablar de las distintas capas de esta epidermis, de los estratos germinativo, espinoso, granuloso, lúcido y finalmente el córneo, que es el que se irá descamando en la denominada capa disyuntiva. Es decir, todas estas células que veis de abajo arriba van creciendo y al cabo de 10 días realizan una renovación celular total de la epidermis. Para finalizar con la explicación de esta capa, vamos a regresar un momentito al blastocele, aquella cavidad de segmentación primaria inicial. Pues bien, resulta que la epidermis proviene de la capa más superficial del blastocele, que se denomina ectodermo. Aunque tienen que suceder muchísimas cosas antes de que se forme el cuerpo entero en el desarrollo del embrión, lo cierto es que de la capa del ectodermo acabarán proviniendo las células de la epidermis de la piel y de sus anejos, como el pelo y las uñas, el epitelio sensorial de los ojos, la nariz y los oídos, el sistema nervioso tanto central como periférico. Por tanto, fijaos en qué relación tan estrecha hay entre la piel y el sistema nervioso, y algunas glándulas entre las cuales nos interesan las sudoríparas, que las acabamos de comentar. Vamos a continuar con las estructuras de la piel. Bajo la epidermis hay una capa más gruesa y compleja, que es la dermis. Tiene su origen en el mesodermo, como comentaremos luego. La dermis protege al organismo de diversos factores externos, las bacterias, los químicos también. Contiene fibroblastos y fibras de colágeno y que son elásticas, que le confieren a la piel su resistencia y su elasticidad. Vasos sanguíneos que son nutritivos, vasos linfáticos que permiten la eliminación de desechos y también diversas terminaciones nerviosas con receptores sensoriales. No os voy a decir cómo se llaman, los corpúsculos de Krauss, Pacini, Ruffini y Merkel, pero permiten las sensaciones, cada uno de ellos, de frío, presión, calor, tacto y tacto fino. La dermis contiene también folículos pilosos y músculos piloerectores, que son los que nos erizan los pelos de la piel. Glándulas sudoríparas, que pueden ser distintas en las zonas de las axilas o el perineo o el pubis, y por eso dan otro tipo de sudor distinto, y glándulas sebáceas, que producen sebum. Este sebo cubre la piel y los cabellos y previene la deshidratación. Y estas glándulas sebáceas, en cambio, no están presentes en las palmas de las manos ni en las plantas de los pies. Es oportuno mencionar aquí que esta dermis proviene de la capa del mesodermo, aquella capa germinal media. Esta capa en el futuro adulto dará lugar no solo a la dermis, sino también a los cartílagos, las membranas serosas, el tejido muscular, el corazón, la sangre, las células linfáticas y también el sistema urogenital. Todo esto para que veáis que, igual que la dermis está irrigada, por ejemplo, de las mismas células embrionarias que proviene esta dermis, proviene la sangre que la irriga y las células linfáticas que permiten la formación de linfa, que es la que eliminará los desechos. Es decir, es una capa muy activa en los aportes y salidas. Me interesa comentar esto porque luego veremos cuáles son las resonancias a nivel de medicina china de los niveles energéticos que se corresponden, según he podido elucidar, que no ha sido tan fácil, con estas capas orgánicas. ¿Y esto por qué nos interesa? Pues porque las enfermedades que afecten a la piel afectarán algunas a una capa u a otra,
Y entonces, claro, ya nos estamos situando en un terreno mucho, mucho más concreto para poder empezar a tratar a un paciente, si sabemos qué tenemos entre manos. Bueno, para acabar con la dermis, solo comentar que sepáis que tiene dos capas del interior al exterior que se denominan dermis reticular o capa profunda y dermis papilar o capa superficial, que tienen fibras de colágenas un poco distintas entre ellas. Y debajo de estas dos capas encontramos ya la hipodermis o el tejido subcutáneo o lo denominado fascia superficial, que también tiene su origen en el mesodermo. Es la capa más profunda y más espesa. Contiene las células grasas y está muy bien irrigada. Sus estructuras son los vasos linfáticos y sanguíneos, los nervios cutáneos, los ligamentos cutáneos y está formada de tejido conectivo laxo, que está ligado a la dermis y a las estructuras subyacentes. Contiene los adipocitos para las reservas de grasa, como hemos visto, y también los vasos sanguíneos que luego nutrirán las capas más superficiales de la piel. Las funciones de la hipodermis son el aislamiento térmico, la nutrición celular y reserva energética y la eliminación de los desechos. Y resumiendo las funciones de la piel desde la perspectiva occidental, podemos decir que cumple una función de protección, otra de sensibilidad, otra de absorción de sustancias. Por eso podemos poner parches con fármacos, porque a través de la piel se absorben cosas. También eliminación de sustancias por el sudor a través de los poros. La termorregulación, gracias a la contracción o dilatación de pequeños vasos y a la transpiración a través de los poros. Y la síntesis de la vitamina D, que irá para los huesos, un 90% de la cual se sintetiza en la piel en presencia de los rayos ultravioletas. Ahora que hemos visto a qué nos enfrentamos, vamos a ver cómo contempla la piel la medicina china. Como todos sabéis, de los 5 agentes, la piel es una de las correspondencias del agente metal, que abarca pulmón e intestino grueso, como bien sabéis, y luego intentaré hacer una pequeña explicación de por qué también abarca a los meridianos de Yang Ming, intestino grueso de nuevo, pero también estómago. ¿Y por qué la piel es una de las correspondencias del agente metal? Vamos a ver las ideas generales. El metal se corresponde con el otoño, que es un movimiento hacia el yin. Es una estación de recogimiento y de descenso de los soplos yang, cielo, al yin, tierra. Elisabeth Rochat de la Vallée dice que el metal es la condensación y concentración de la energía en la tierra. Y sabemos que una de las funciones o características del metal es la de cortar y separar. O sea, que el metal es el que pone límites y fronteras, corta y separa todo lo que cae fuera de esos límites. Y a partir de ahí es cuando inicia el movimiento de retorno a sí mismo para almacenar y guardar los espíritus y el chi en la profundidad. Por esto la piel resuena con el metal, porque es el límite con el exterior. Luego veremos también que es zona de intercambios. Podemos decir que el movimiento de metal es separarse de los demás para reconocerse como distinto y permanecer consigo mismo. Y estábamos preparando este trabajo con Simon Guillemont, que es un acupuntor perteneciente a la Asociación Francesa de Acupuntura, y me comentó que las espadas chinas de las artes marciales tenían todas las características de metal, porque por una parte eran cortantes, muy finas, pero que también eran tan finas que eran maleables, y por la parte donde no cortan eran muy flexibles. Y cuando me lo comentó se sujetó la piel y dijo, es que
la piel, como el pulmón, es cortante, pero al mismo tiempo un pulmón sano también debe ser maleable. Por tanto, la primera resonancia metal en la que podemos pensar son los meridianos de pulmón y de intestino grueso. Y al hacerlo tendremos en cuenta el psiquismo del individuo. Tal vez hay un conflicto con yo en relación al mundo o mi límite en relación al entorno. Pero he dicho también que el agente metal también podía resonar sobre Yang Ming, intestino grueso y estómago. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Hasta ahora hemos analizado el metal como Wu Yun, otoño, de un hombre ritmado con el cosmos, y la piel como una de sus correspondencias. Ahora vamos a ver el agente metal en relación a los Wu Xing, a los 5 agentes. Como no es una estructura muy conocida, todos aquellos que no sepáis a qué me estoy refiriendo, os podéis dirigir al vídeo número 6 de la lista de reproducción de Zambullidas en Fisiología de mi canal. Como podéis ver en el esquema, Jean-Marc Quespi hizo todo un estudio analizando cuáles eran los meridianos que debían resonar sobre cada uno de estos agentes. Y vamos, no os voy a analizar todo el argumentario porque supondría 2 largos vídeos. Pero necesitábamos aterrizar aquí en el hecho de que respecto a los Wu Xing, este 4 centrado con un doble centro, heliocéntrico con el corazón y geocéntrico con la tierra, en el cual todos los Zhang están bajo el imperio del corazón, que está en el centro, y todos los Fu están gobernados por el bazo, que está en la parte material geocéntrica. En este esquema, los meridianos se distribuyen 2 de ellos de una forma distinta. Y voy a lo que aquí nos afecta. Aquí, los meridianos sobre los que resuena esta separación del metal son Yang Ming, intestino grueso y estómago. Claro, sobre intestino grueso no tenemos dudas, porque como también pertenecía a los Wu Yun en el metal, pues está claro que el meridiano intestino grueso está muy implicado en la piel. Respecto al estómago, hay otro argumento muy importante que lo relaciona con la piel, aparte de este argumentario teórico de Jean-Marc Quespi, teórico que luego él aplica, Y es Su Wen 6 cuando dice que Yang Ming es el cierre. Y el texto utiliza el ideograma He, panel de puerta, cerrar, reunir, conjunto. Así que, además de cerrar la puerta, el Yang Ming dirige la energía hacia el interior del cuerpo, uniendo el conjunto y haciendo de ello un todo. Recordemos que esto es lo que habíamos dicho que hacía el metal, De modo que el nivel energético Yang Ming, ese cierre, He, como lo define Su Wen 6, protege al individuo, al cerrarlo, a medida que absorbe también este nivel energético el mundo exterior, porque recordemos que es el nivel último yang o menos yang que favorece la entrada hacia el yin. Y por esto los niveles energéticos en este esquema que os pongo no los he dibujado como solemos hacerlos en forma de rectas. He querido establecer una curva porque hay un diálogo entre las entradas de Yang Ming y las aperturas de Tai Yin, que luego veremos que también participan en la piel. Y esto explica por qué en la patología de los puntos de intestino grueso y de estómago, este cierre al interior, la piel está a menudo afectada. Y digo esto porque, a pesar de que un 80% de los puntos de pulmón tienen indicaciones clínicas sobre la piel, pero es un meridiano muy cortito, hay un 40% de puntos del meridiano de intestino grueso, que ya es más largo, que las tienen, y un 30% de los puntos del meridiano Zu-Yang-Ming de estómago, que tiene 45 puntos, tienen indicaciones clínicas cutáneas. Y dentro de ellos hay puntos muy específicos de este concepto de protección y absorción del mundo exterior. No solamente el punto estómago 14, que es un gran punto de los shocks, según nos dice Sully de Morand
y hemos tenido ocasión de constatar en muchos casos clínicos, sobre todo el del lado izquierdo. O sea, un shock es algo que te sucede en el exterior que no te puedes tragar. Este paso de Yang Ming, por tanto, no solo resuena sobre el estómago, que sería la víscera, que incorpora los ingredientes del mundo exterior, sino que a nivel psíquico los fenómenos también debemos absorberlos y también es una función que resuena sobre Yang Ming. En concreto, decía, no solo estómago 14, sino también con matices distintos en los puntos estómago 13, estómago 15, estómago 16, todos estos puntos que están en la parte superior del tórax por encima de la mama. Son puntos que tienen indicaciones clínicas cutáneas que pueden estar relacionadas con una dificultad del sujeto ante los acontecimientos externos que no puede llegar a incorporar. De modo que el agente metal que puede resonar sobre los meridianos de pulmón e intestino grueso, pero también sobre el de estómago, en este movimiento centrípeto de interiorización del sujeto en el cual se separa del mundo externo, se dirige hacia su interior y al hacerlo, al menos en el nivel energético Yang Ming absorbe el mundo exterior, pues como decía, el agente metal es la primera de las resonancias globales en las que podemos pensar cuando hay una patología cutánea. Otro mecanismo general que debemos considerar ante alteraciones cutáneas es la existencia de los territorios cutáneos, PIPU. Porque Suen 56 nos dice que la piel es el territorio de los vasos. Sabemos que la superficie del cuerpo está dividida en 12 regiones cutáneas, cada una de ellas asociada al sistema de los 12 Zangfu. Pero estas zonas son también un reflejo de la actividad fisiológica de los canales. Por tanto, toda modificación del color, del brillo, del aspecto, de la sensibilidad, de la elasticidad, de la temperatura o la aparición de granos, petequias, etc. en estas zonas nos informa sobre el canal afecto y la naturaleza del problema. Es decir, cuando encontremos una alteración cutánea, en el caso de que ésta siga el recorrido de un meridiano, podemos pensar que se trata de una expresión cutánea de la alteración del mismo. Esto lo podéis ver, por ejemplo, cuando encontráis con frecuencia petequias en la zona de los hipocondrios y se asocian casi siempre a una congestión de chi de hígado vesícula biliar. Pero, por ejemplo, esto lo digo yo si pensamos en patologías cutáneas como un herpes zóster, al margen de identificar la alteración energética subyacente que favorece la aparición de un herpes, debemos considerar también dónde aparece, porque probablemente nos dé pistas sobre el Zangfu o el meridiano que se está viendo más afectados por estas alteraciones internas. Y esto justificaría que os encontraréis indicaciones clínicas, por ejemplo, de herpes zóster en el punto Dumai 3, que está relacionado con intestino grueso, la tierra del pulmón, cuando éste tiene una localización lumbar. Pero por el contrario, no pensaríais en este punto ante un herpes zóster que afectará la zona ocular. Dentro de estas grandes resonancias cutáneas que he intentado tipificar, la tercera sería el Shen, las emociones como concepto general. Todos los dermatólogos conocen la íntima relación que hay entre muchas patologías cutáneas y los estados emocionales, a los cuales acompañan en sus exacerbaciones. Si nos centramos en la medicina china, en una revista francesa de acupuntura muy antigua, el acupuntor Denis Collin ya decía que en todas las enfermedades de la piel hallamos un elemento psíquico, porque hay una continuidad entre la piel, la sangre y el Shen. Por su parte, en una revista mucho más reciente, Christian Uri también afirma que toda patología recurrente o crónica, sobre todo en dermatología, debe ser considerada como un medio de expresión del sujeto, de sus sufrimientos y de sus comportamientos. Y me estoy refiriendo hasta aquí como gran resonancia global emotiva, y no la estoy circunscribiendo a ningún Zangfu en particular. Bien, ¿en qué otros elementos podríamos pensar? Pues dentro del psiquismo vamos a abordar
dos Penchen que están vinculados a la piel. La relación del primero de ellos la tenéis todos clarísima. Po. Suwen 5 afirma: el pulmón es el enraizamiento de los soplos, la residencia de los Po. Su profusión está en la piel. Y Cristina Aurigui nos dice que un continente es necesario para realizar y desarrollar un contenido. Y ya en aquella revista tan antigua, Dennis Collin nos decía que la piel presenta orificios, que algunos de ellos son denominados po-men, y que aunque una de las correspondencias es el ano, la que nos interesa ahora aquí son los poros de la piel, sobre los que resuena el Penchen Po, aquel que sale y entra con el Jing, la esencia. Pero toda la piel está relacionada con Po. En uno de sus libros, Jean-Marc Sallet hace suya la interpretación del filósofo Didier Angier sobre el yo-piel y nos dice que toda consciencia se juega, se ajusta y se evalúa sobre los epitelios, los orificios, las fronteras, y que la piel es uno de los lugares más importantes donde se constituyen las dinámicas del yo. Escuchemos a Didier Angier. El desarrollo del sistema nervioso a lo largo de la evolución presenta una particularidad que no se encuentra en ninguno de los otros sistemas orgánicos. Y es el hecho de que es el órgano más reciente y más próximo a la superficie del córtex cerebral, aquel que tiende a tomar la dirección del sistema integrando los otros subsistemas neurológicos. Esto sucede a través del yo consciente, que está en el córtex, que tiende a ocupar en el aparato psíquico la superficie en contacto con el mundo exterior y a controlar el funcionamiento de dicho aparato. Y dice este autor algo que vosotros ya sabéis porque lo hemos visto, que es que la piel, superficie del cuerpo, y el cerebro, superficie del sistema nervioso, derivan de la misma estructura embrionaria, el ectodermo. Jean-Marc Sallet, a raíz de esto, dice que del metal Po, la piel extrae su capacidad de envolver, absorber, proteger de forma mecánica y también de repartir las energías y los líquidos nutritivos, como conocéis por las funciones de Wei Qi. Vamos a continuar con esta idea. Ling Shu 54 nos dice: la madre es la base. Sallet dice que el desarrollo cutáneo horizontal, algo que podéis repasar en el vídeo número 13 de la lista de reproducción de Zambullidas, continuó. El desarrollo cutáneo horizontal, con sus funciones de cobertura y protección, está bien descrito por el término de Suwen 44, que dice que el pulmón es la tapadera de las vísceras, o también se le dice el techo de las vísceras. Retengamos, por tanto, esta idea de la continuidad o relación íntima que existe entre el sistema nervioso y el sistema cutáneo, que es lo que los dermatólogos ven continuamente en la clínica, también si lo miramos desde la perspectiva occidental. Antes de dejar a Po, voy a ilustraros su relación con la piel con un caso clínico de Jean-Marc Espy, que está en su libro Médecine traditionnelle chinoise, que es un pequeño libro que es una joya. Nos explica el caso de una mujer de 31 años con alergias cutáneas y respiratorias, la nariz, los bronquios. Y esa mujer, que es bastante brusca, sale a lo largo de la historia clínica que tiene un rechazo muy importante hacia su madre. Y que Espy observa que, tal como describe ella a su madre, es como ella misma se comporta. Y entonces él piensa que, aunque rechaza a la madre, está todavía manteniendo su soplo, porque no ha podido realizar esta alteridad, esta separación que hace el individuo, sea uno mismo, separado de los demás. Y estos demás empiezan siendo el padre y la madre. La separación del padre, en este caso la separación de la madre, y él veía que había una continuidad entre los soplos. Entonces le realizó el punto Renmai 20, que es un punto en relación con el pulmón, techo de las vísceras, por tanto es un punto también en relación con el Po,
y es un punto sobre el que resuena muy específicamente la influencia materna, con la consecuente resolución de las alergias cutáneas y respiratorias de esta mujer. Y el segundo Ben-Shen íntimamente relacionado con la piel es el Hun, aquel que va y viene con el Shen. Y Eisalet nos dice, de la madera Hun, la piel extrae su capacidad de aumentar la circulación sanguínea periférica, a calentar, a defender y a despertar la sensibilidad táctil. Sobre Hun también resuena lo que Jean-Marc Espy contrapondrá a la alteridad del Po de pulmón, que es la continuidad. Recordemos que el Hun, que iba y venía con el Shen, tenía tendencia a la unificación, a la unidad, a ir al cielo. Y dice Eisalet que Hun, en relación a la piel, condiciona nuestra atención hacia el mundo circundante y los demás, a través de la sangre y el fuego que genera Wei Qi. La sangre, como sabéis, asociada al hígado y a Hun, induce la relación del mundo interior de los órganos y vísceras, irradiándolos hacia la periferia cutánea. A otro nivel, este camino de retorno vehicula igualmente los mensajes neurosensoriales que dicha epidermis sensible y moduladora de la relación con el mundo exterior transmite al sistema nervioso, que aquí él equipara con el Shen. De modo que, a nivel del conjunto de la piel, todas estas influencias de Hun que elevan, calientan y exteriorizan se asocian y se equilibran con los dispositivos estabilizantes, refrescantes e interiorizantes del Ben-Shen Po. Sigamos con Hun. Lingshu 54 nos dice, el padre es la columna. Ahora no recuerdo en qué vídeo os había explicado que Renmai está asociado con Po y con la madre de forma, que es la base, la horizontal, como la tierra, de forma análoga a cómo Dumai está relacionado con el arquetipo paterno, con el padre, y Lingshu 54 dice que esta es la columna, es con la vertical del cielo. El hígado Hun, dice Eisalet, organiza el enderezamiento y la verticalización gracias a los movimientos alternantes verticales del diafragma durante las fases respiratorias. Dice que observamos igualmente dicha dinámica a través de la exteriorización vertical y rítmica de las energías y de la sangre realizadas por los vasos sanguíneos y los meridianos, según una arborización que empieza en el pecho y en el yao superior, que se difunde hacia el conjunto de la piel. Y de forma análoga, del mismo modo que la acción de los Hun impulsa cada mañana con la apertura de los ojos la exteriorización de Wei Qi, la termorregulación asegurada por el nivel energético Tai Yang, lo iremos viendo, está asociada a las funciones de vigilancia del sistema nervioso, a la puesta en movimiento de la sangre hacia lo alto y al exterior, y así como a la inmunidad y a la defensa contra las influencias y las sustancias extranjeras indeseables. A nivel clínico, para pasar a lo concreto, la pubertad y la adolescencia, que es un periodo en el cual hay una sobreactivación del Hun, hay alteraciones cutáneas, como por ejemplo el acné, que responden al exceso de este mecanismo. Bien, al final de este vídeo, como hemos anunciado al principio, ahora vamos a hacer un somero repaso de los tipos de lesiones cutáneas y sus lecturas energéticas. Hay muchas enfermedades de la piel y además cada una de ellas se puede presentar de formas distintas. ¿Cómo las vamos a abordar con medicina china? Pues vamos a prestar atención al tipo de lesión que se presenta, porque los tipos de lesiones son finitas.
De entrada, el color de la piel refleja el estado de los meridianos. Todos sabéis que una piel pálida indica un vacío de chi o de sangre, que si está roja indica calor, que si tiende al color verdoso puede indicar dolor y que si es púrpura nos habla de estancamiento de sangre y que si son azuladas de estancamiento de sangre con frío. Cuando encontramos una piel grasa tenemos que pensar en humedad, flemas. En cambio, ante una piel seca, un vacío de yin, ya sea de los riñones, del hígado, con frecuencia un vacío de sangre nos da una piel seca. Pero si está muy seca, entonces tenemos que pensar que hay un calor, viento, sequedad en plenitud encima. Todos sabéis que el prurito es un cuadro de viento, así como la urticaria, ¿no? Las máculas, como veis aquí, según su color reflejan si hay un calor en la sangre o un estancamiento de sangre, o si es blanca, un vacío de sangre por estancamiento de chi. Las pápulas nos hablan de calor en los Jingluo o también en viento y calor de la sangre por una obstrucción del chi o de la sangre. Los nódulos veis que son calor, humedad. Hay estancamiento de chi también aquí. Las petequias son yushue. Las vesículas, humedad en el espacio que hay entre la piel y los músculos. Las bullas, viento, calor de la sangre. Las pústulas, ya se trata de un calor, humedad con impurezas o incluso con veneno. Nos habla de un fenómeno infeccioso de tipo tóxico. Las úlceras puede ser humedad y puede haber un poco de calor, depende del color que tengan y del aspecto. A veces supuran y entonces pensad en humedad, pero a veces son más secas. En cambio, las fisuras nos hablan claramente de una sequedad de la sangre o de los jingye. El líquen es un vacío crónico de sangre con sequedad o espesamiento de la piel. Tened cuenta que a veces los cuadros son mixtos porque en general las dermatitis crónicas indican un cuadro de vacío y en cambio las hiperkeratosis nos hablan de un signo de exceso. Pero ya sabéis lo que sucede con los excesos encima de los vacíos y viceversa. Una pigmentación nos habla de un desequilibrio qi-shui. El vitíligo se ha cuestionado si es un cuadro de frío. Los queloides, que son esta hiperproliferación, este exceso de formación de cicatrices, nos hablan de una obstrucción de qi-shui. También han sido atribuidos a un vacío de sangre por un cuadro de vacío de estómago. Pero los queloides no son una alteración del metal, por ejemplo. Un quiste sebáceo, esto es la hipodermis, nos habla de humedad e impurezas. La esclerodermia ha sido descrita por Suwen 44 como el buey del pulmón. Las verrugas, claramente un vacío de chi, y se ha sugerido que a menudo un problema de contacto. El eczema, así como también el muguet, los dos son consideradas enfermedades chuang por fuego del corazón. Los forúnculos, así como el ántrax, son carnes pudridas por el calor y a menudo el origen es una detención de yin-chi en los meridianos que genera una sequedad de la sangre, un bloqueo de wei-chi y este genera calor. Bueno, no vamos a ser dermatólogos de la noche al día, pero quería mostrar el tipo de lectura que se hace según la medicina china de los diferentes tipos de lesiones, que como la piel se ve ya es bastante intuitivo. Y estas son las consideraciones que me han llevado a establecer, dentro de las indicaciones clínicas cutáneas de los puntos de cada meridiano, qué tipo de patología energética parecía predominar. Y al final veréis que esto nos ha llevado a algunas conclusiones bastante concretas, lo cual en mi opinión es muy interesante porque facilita el trabajo. Porque si abordáis una patología cutánea a base de recetas, pues bueno, no sé cuál vais a escoger, con qué criterio la escogemos.
puesto que no hay ni un solo meridiano que no tenga puntos con indicaciones clínicas cutáneas.